día como hoy, pero hace 212 años se llevó a cabo la Batalla de Paraguarí, en la que 6.000 paraguayos se enfrentaron a las tropas porteñas lideradas por Manuel Belgrano, quien buscaba someter a nuestra provincia ante la Junta de Buenos Aires. ¿Con qué finalidad? Que sigamos siendo dependientes. Recordemos que, como lo introdujimos al inicio, ocurrió el 19 de enero de 1811. Este año te suena, ¿verdad? Claro, estamos en el mismo año de la noche y madrugada del 14 y 15 de mayo, los orígenes de nuestra independencia que apenas iba tomando forma y ya nos la querían arrebatar, por decirlo de alguna manera. A continuación, van algunos datos que no te esperabas. De todos los miles de guerreros compatriotas, cuentan que solo fallecieron unos 30 paraguayos. Tras la batalla, Paraguarí pasó a ser conocida como la cuna de la independencia. La batalla se produjo en la localidad nacional con el mismo nombre, específicamente en el Cerro Porteño. Sí, igual que el Club de Barrio Obrero. De hecho, el club se llama así en homenaje a la historia, pero ese ya es otro asunto. Esta tarde nos acompaña un experto en nuestra historia y queremos que vos formes parte del programa. Escribinos a nuestro WhatsApp 0985-625-000. Te leemos atentamente. Bueno, con ese disparador para arrancar nuestra charla de 19 de enero. Exactamente, Diego, y ya lo que le veníamos adelantando a los televidentes, ¿verdad? Estamos ya con Claudio Velázquez, él que es historiador, para que nos comente un poco acerca de la batalla de Paraguarí, para que la gente, de repente los más chicos también comprendan un poco de lo que es la historia, más allá de lo que fue propiamente la gesta de la independencia, que es lo que hubo antes, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, Diego, Leila, a toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación y bueno, qué mejor oportunidad que 212 años de, como dijo el material anteriormente, de esta batalla que es la cuna de la independencia paraguaya. Una batalla en donde por sobre todo esa causa paraguaya se une y termina derrotando esa expedición que estaba, dicho sea de paso, bien equipada militarmente y bueno, nos da la victoria a la causa paraguaya, Diego y Leila. ¿Y cómo era claro, siempre hemos leído como una especie de previa o motivación para la independencia también de esta batalla normalmente, pero ¿cómo era el ambiente en ese momento? ¿Ya había una...? Porque acá no era tan tenso el ambiente con los representantes españoles, o cómo era, Claudio, si puedes contarnos un poquitito. Bastante interesante la pregunta. De hecho, para hacer un poco de antecedentes, Argentina, para mayo de 1810, el 25 de mayo, se da su gesta independentista y empieza a enviar emisarios a las diferentes gobernaciones. Así que llega a Paraguay un emblemático personaje, José Spínola y Peña, que de por sí ya había pasado por la función en algunos cargos dentro de la gobernación del Paraguay, y Spínola y Peña da reportes falsos a la Junta de Buenos Aires. Él dice que había un ánimo a favor de la causa bonaerense y de que era solo cuestión de mandar una expedición para que los muchachos se plieguen a la causa argentina, cuestión que no era del todo cierto. Recordemos que la gobernación del Paraguay venía desde hace años soportando determinadas injusticias de parte de Buenos Aires. No hacía mucho todavía de aquella revolución comunera que implicó durísimos castigos para la causa paraguaya, por llamarlo así. Y bueno, eso de repente es lo que hace mandar esta expedición de Belgrano, que no llegaba ni siquiera a 1000 hombres. Belgrano pensaba que ni bien pisaba territorio de la gobernación paraguaya, se le iban a adherir a su causa. ¿Y qué quería Belgrano, perdón? Belgrano quería derrocar derrocar al gobernador Bernardo de Velasco y sobre todo obtener un juramento a la causa bonaerense. Pero como dije de antemano, ya cuando empieza a cruzar el Paraná, después el Tebicuarú, se va a sorprender que todo estaba vacío, que no había gente que se pliegue a su causa. Y eso es un punto importante. Bernardo de Velasco era una persona bastante inteligente. Él perfectamente podía esperarle del otro lado del río Paraná a Velasco y darle batalla allí. ¿Qué hizo?
hizo que extienda su logística, que se vaya adentrando al corazón del Paraguay, y es finalmente que se da en Paraguarí esta batalla en esta fecha que hoy estamos ¿Y dónde recordando. cruzaron ellos? Ellos cruzan en la zona de Campichuelo, una Encarnación primeramente. O sea, una Luego, gran expedición, digamos, para la sí, época, ¿verdad? con todo el equipamiento y demás, tomaba sus días. Después cruzan el Tebicuarí y allí comete uno de sus primeros errores Belgrano. ¿Por qué? Porque deja más o menos 120 a 150 hombres apostados. O sea, ya empieza a dividir sus fuerzas. Y una de las principales concepciones militares es que esa división de fuerzas puede ser un craso error que le costó caro a Belgrano. Llega a Paraguarí y comete otro error. Él es el que ataca, siendo que tenía unos efectivos menores. Los paraguayos llegaban más o menos a 4.000 a 5.000 hombres. Y en esa diferencia numérica es donde Belgrano comete otro error que le va a costar muy caro. Y si bien es cierto, al inicio de la batalla hay una victoria a la causa argentina, es allí donde Velasco se huye para la capital. Finalmente, dos divisiones paraguayas, Gamarra y Cabañas, organizan la situación y ellos son los que dan la victoria a la causa paraguaya. Por eso es que es tan paraguaya esta victoria, porque el gobernador español huye de ella y son los paraguayos los que salvan el día con esa organización finalmente, ¿verdad? ¿Y cuánto duró esto? Empieza a la madrugada y para alrededor de las 9 de la mañana ya se podría hablar de una victoria paraguaya. Velasco incluso Belgrano intenta hacer una última arremetida, pero ya sus hombres quedan con una moral muy baja después de esta derrota. Otro error que cometen los bonaerenses es que empiezan a saquear el pueblo de Paraguarí y allí empieza a entrar en un desbande. Esto es aprovechado por los paraguayos que, bueno, le caen por los diferentes costados y termina la victoria paraguaya. Y un dato muy curioso, les hablé de Espínola y Peña. El hijo de Espínola y Peña estaba con Belgrano, Ramón Espínola y Peña. Y había tanta animadversión hacia lo que representaba esa familia que cae prisionero. Y no fue grata su suerte, termina siendo decapitado y puesto en una pica. O sea, había cierta animadversión hacia ciertos personajes de parte de la causa paraguaya. Y uno de ellos fue Ramón Espínola y Peña, hijo de aquel emisario de Buenos Aires, ¿verdad? ¿Y quiénes, si tenemos que decir, los personajes más importantes de paraguayos, digamos, de esta contienda? ¿Quiénes quedan como los grandes héroes, digamos? Para mí el principal y fundamental es Cabañas, por el hecho de que él es el que organiza, cierto, con Gamarra, pero principalmente es él. Incluso hoy hay un museo sobre la Ruta 1 a cargo de la Secretaría Nacional de Cultura, que es la Casa de Cabañas. Él ya no participa en esa gesta de mayo porque se lo hace a un lado, digamos, porque se llegó a entrevistarse y a tener ciertas conversaciones con Belgrano y despertó un cierto interés después allá a los 90 minutos hacia la causa de Buenos Aires. Cuestión que consideró peligrosa Francia y es a raíz de eso que es apartado y no lo vemos entre los principales próceres ya en la gesta 14 y 15, ¿verdad? Por eso él pierde protagonismo, digamos. Por eso él pierde protagonismo, pero él es fundamental en esta victoria paraguaya. Y otro dato, mencionaron en el material que el Club Cerro Porteño es recordado por el nombre de esta batalla. El Club Cerro Porteño se funda en 1912. Paraguay venía de una terrible guerra civil, que es la Guerra Civil del Centenario. Y como símbolo de unidad, no se buscó nada vinculado al coloradismo ni al liberalismo y se usa una batalla totalmente imparcial, que es la batalla de Paraguarí, también llamada batalla de Cerro Porteño porque fue en la cercanía y se le da este nombre. Eso también es importante. A veces se presta confusión el tema de los nombres de esta batalla. En varios materiales se llama batalla de Cerro Porteño, pero el epicentro de los enfrentamientos se da en la ciudad, en la zona del arroyo Cañabé, más o menos. Por eso el nombre tal vez que más se prefiere darlo es el de la batalla de Paraguarí, ¿verdad? Un lugar que ahora no está demasiado cuidado tampoco, ¿verdad? No. De hecho, el Cerro Porteño en sí tiene un monolito que, bueno, no vendría más un poco más de señalética y demás para que, sobre todo en estos días de vacaciones, la gente pueda ir y visitar el lugar y tener un poco una explicación de lo que fue esta fecha, ¿verdad? O sea, no hay así lugares bien marcados que hablen de esa historia de la batalla. No, actualmente son necesarios
más detalles, más señalética y demás para estos sitios. Sí, como mencioné, actualmente tenemos la Casa de Cabañas, que está a 1 kilómetro más, ya antes de llegar a la ciudad de San Miguel, más o menos, que es un museo prácticamente. Qué interesante. Teníamos un mapa para compartir, Claudio. Esta imagen es el fusil a chispa. Ese fusil a chispa era el que usaban en ese entonces. Era un fusil bastante difícil de manejar. En un minuto se hacían 2 disparos con suerte, y esa piedrita es el pedernal que hacía la chispa, que activaba la pólvora. Eso con un poco de humedad dejaba de disparar. El mejor soldado tal vez en un minuto se hacía 3 disparos. Las batallas, en definitiva, eran ponerse frente a frente, cargar por la boca y disparar. Ganaba el más rápido. Y en comparación a los armamentos argentinos, por ejemplo, ¿cómo estaban? Ellos estaban mucho mejor armados. Los paraguayos tienen esta victoria, muy interesante la pregunta, con lanzas y sables. Finalmente la lanza y el sable es lo que le va a dar la victoria a los paraguayos, porque los argentinos estaban mucho mejor armados con este tipo de fusiles. Y en cuanto a cantidad de gente, dijiste más o menos. En cuanto a cantidad de gente, sí había una importante diferencia numérica a favor de los paraguayos, que teníamos más o menos 5.000 hombres. Es allí donde yo dije que Belgrano comete el error, porque con 1.000 hombres hace el ataque. Eso en doctrina militar es totalmente errado. En una inferioridad numérica nunca se debe de atacar. Y terminó costándole. ¿Y había solamente criollos, digamos, o también hubo españoles que participaron, aparte de lo que ya contaste? En esa primera fase, en donde termina en una huida de los españoles, en una huida sí, había un núcleo, digamos, españolista, español. Ya los que dan la victoria a los paraguayos, justamente como dije después, son los mestizos, ¿verdad? Los que nacieron acá y se desarrollaron en el Paraguay, ¿verdad? Perdón, una curiosidad nomás, ¿cómo llegaban las tropas? No, las informaciones. ¿Cómo llegaba? Al cruzar, a estar cerca ya de la zona de Itapúa, digamos, ¿ya había alguna forma de que se vaya, o hubo algún tipo de declaración previa? Bueno, en ese entonces había un sistema más o menos de postas. Ajá. En una determinada distancia había un emisario que le metía a la carrera, llegaba, transmitía y así se iba. En Asunción llega la información de que Velasco había huido. Y es allí en donde los españoles, incluso acá en Asunción, llegan a preparar sus maletas. Porque esto se daba como caído y ya venían los de Buenos Aires a tomar prácticamente. Ese es el primer mensaje. Claudio, tenemos que hacer una pausa y le agradecemos a la gente también que nos escribe los mensajes con preguntas. Sí. Siempre apasiona este tema de la batalla, la guerra, ¿verdad? Cuando hablamos de historia paraguaya y este antecedente de nuestra patria, podemos decir también. Exactamente, y vamos a leer enseguida mensajes de la gente que también van llegando, pero vamos a hacer una pausa cortita. Enseguida vamos a analizar este mapa también del que le hablábamos. Bueno, estaban dando ya acá algunas ideas para ir hacia la zona de Paraguarí, pero me gusta que quedamos nomás ahí. Que sea un gran monumento, ¿verdad? Estábamos viendo un mapa enseguida, pero tenemos también alguna información que queríamos compartir, Claudio, para que vos también nos pongas un poco en contexto sobre esta batalla que dejó un saldo de 30 paraguayos muertos y 16 prisioneros. Son algunos de los datos sobre esta batalla. Hay otros también que vamos a ir viendo. Luego de la victoria paraguaya en Paraguarí y Tacuarí, el 9 de marzo de 1811, se firmó un armisticio y Belgrano retiró sus tropas. Son algunos de los datos que vamos extrayendo también sobre este armisticio fue algo que Francia al menos nunca perdonó. Él fue bastante categórico y muy crítico con respecto a este armisticio, pero lo que pasa es que Belgrano, él más que militar, de hecho no era un militar, si vamos a lo profundamente militar, era más que nada un economista, un abogado, un diplomático. Era bastante, engatusaba fácilmente a la gente con sus palabras. Y es allí que en esa entrevista consigue ese armisticio y puede ir con todo su armamento completo, ¿verdad? Y la intención realmente era de anexar Paraguay, digamos. Era conseguir a la causa de la Junta de Buenos Aires. Recordemos que en ese entonces no era Argentina todavía, era Buenos Aires que iba. Pero de hecho Paraguay no fue la única que al principio no quiso adherirse, ¿verdad? Córdoba también al principio estaba ajena a formar parte de esa causa de Buenos Aires, ¿verdad? En ese entonces ya se escuchaba el rumor de independencia, la intención de independizarse de Paraguay. Lo que pasa es que en toda la región había una inestabilidad muy grande como consecuencia de la invasión napoleónica en la península ibérica.
En mayo de 1808 Napoleón depone prácticamente a los Borbones, a los reyes, y le pone a su hermano, a José Bonaparte. Y eso ya trae una serie de inestabilidades, las invasiones inglesas en Buenos Aires y demás. Y ya había un sentimiento ya de independentista gradualmente que se manifestaba. Pero ojo, no era algo contundente que del día para la noche los muchachos agarraban y te manifestaban. Incluso en Buenos Aires, y se dio también en el Paraguay, que cuando se independizan en paralelo se jura lealtad a Fernando VII. Eso era un poco... Por la cuestión que pasaba en España. Claro, como para no chocar tampoco tanto con los españoles, porque había muchísimos españoles en Asunción y ni qué decir en Buenos Aires. Y como para poner una relación amigable, digamos, con ellos se juraba una cierta lealtad. Y es cierto eso que, o sea, que esto fue como un empujón de decir, bueno, acá nosotros los paraguayos tenemos que cuidar esto, acá no van a ser los españoles, vamos a independizarnos y vamos a defender nosotros nuestra tierra. ¿Queda eso realmente, Claudio, te parece? Bueno, lo que pasa es que la independencia paraguaya es un proceso gradual, no fue del todo contundente. Hay muchísimas opiniones en ese entonces. Algunos hablan de que la independencia contundente se da en 1813, otros te dicen en la década de 1840, incluso algunos te dicen después de la guerra de la Triple Alianza. Es un tema muy interesante que da para debatir muchísimo. Pero se considera en general un antecedente. Sí, el primer antecedente del 14 y 15 de mayo, ¿verdad? La más importante es que esta independentista. ¿Verdad? No olvidemos que incluso Albino Ferrer quiso llevar 2 años después el centenario de la fecha independentista, ¿verdad? Y quiso llevarlo a 1913. Y este es el comienzo de una serie de hostilidades que se dan con Argentina también, ¿verdad? Sí, totalmente. Incluso después viene el dictador Juan Manuel Rosas, que siguió pretendiendo anexar al Paraguay. Hay algunos informes que incluso después de la guerra de la Triple Alianza, Brasil era el que más temor tenía eso de una anexión argentina del Paraguay. Hay reportes diplomáticos de esta preocupación, ¿verdad? Algunos dicen que no se llegaba a ese punto, sobre todo después de la guerra de la Triple Alianza, pero sí hay varios informes y misivas donde se menciona la pretensión de Buenos Aires, después Argentina, de anexionar al Paraguay. Cerro Baez es el nombre original del lugar. Exactamente, que después se denominó por esta batalla Cerro Porteño. Acá acampa el ejército argentino en el cerro, el ejército de Buenos Aires. Y cuando se da la batalla, Belgrano divisa toda la batalla y emite sus instrucciones desde lo alto del cerro. ¿Y en Asunción cómo era el movimiento en ese entonces? Bueno, había muchísima incertidumbre e inseguridad, ¿verdad? Es tal el punto que, como mencioné, cuando se toma noticia de la huida de Belgrano, se pensó que la batalla estaba perdida y que ya estaban en camino a Asunción. Ahí en donde los españoles, bueno, empiezan a juntar y a preparar sus cosas. Porque esa era la intención, llegar a la capital. Claro, esa era la intención. Con esa misión venía la de deponer al gobernador Bernardo de Velasco. Y en ese momento Paraguay había sufrido como provincia de decisiones. Ya no, ¿qué tan grande era Paraguay geográficamente en ese momento? Claro. Bueno, hay que entender que estaba en aquel entonces la provincia de Misiones, cuyo gobernador también era Bernardo de Velasco. Y se habla de que los límites del Paraguay, más o menos, incluso recién se podía decir que se estaba en la gobernación del Paraguay al cruzar el Tebicuarí. O sea, esto en mapas varía muchísimo y hay que explicarlo con mucho detalle, ¿verdad? Pero Velasco era el gobernador de la provincia del Paraguay y de las Misiones también, ¿verdad? O sea, era difícil hallar una frontera así clara. Claro, exactamente, ese punto es importante. Contundentemente pisa suelo de la gobernación del Paraguay cuando cruza el Tebicuarí, ¿verdad? Pero ya en los libros hablamos de que cuando cruza el Paraná ya pisa el suelo hoy paraguayo, ¿verdad? Qué interesante. Teníamos un mapa para compartir, no sé si con los compañeros podemos ver de vuelta eso, perdón, para que nos ponga un poco en contexto también, Claudio, el mapa que estábamos compartiendo. Este mapa es sobre la batalla, ¿verdad? Sí. En sí nos muestra cómo había 3 columnas argentinas, las que tienen un color más oscuro, con las columnas paraguayas, las que tienen un color blanco.
vemos como el primer ataque de las columnas argentinas se da en ese punto en donde estaba Velasco. Es allí esa primera fase en donde se habla de una victoria de Buenos Aires y es allí en donde ya viene, digamos, la posta, el mensaje de Asunción de que gana Argentina que gana Buenos Aires esta batalla. Y si vemos allá, le vemos a Cabañas y le vemos a Gamarra un poco más retirados. Ajá. Y son ellos los que van a organizar finalmente la situación cuando los de Buenos Aires entran al pueblo y empiezan a saquear. Y es en el siguiente mapa que vamos a ver después cómo acorralan completamente al ejército de Buenos Aires y terminan dando la victoria al Paraguay, ¿verdad? Ya ahí en estas flechas más o menos nos indican el movimiento que toman las fuerzas paraguayas para darle la victoria a la causa paraguaya. Belgrano estaba un poco más atrás, observando toda la batalla y dando instrucciones, ¿verdad? Incluso, como se dice, hubo un intento después de contraatacar y frenar este avance paraguayo. No hay que olvidar que después tenemos la batalla de Tacuarí, donde nuevamente ganan los paraguayos y ya es derrotada completamente esta expedición y se da ese armisticio que mencionó Leila hace rato, ¿verdad? Qué interesante. Y bueno, estamos hablando de enero y después, poco tiempo después de nuestra independencia. Sí. Así que nos imaginamos el clima que se habrá vivido también. 4 meses después, prácticamente. En Asunción, ¿cómo habrá sido el clima de la noticia de la victoria? Totalmente, ¿verdad? Y hay que mencionar también que hubo varios factores como los rumores de una supuesta anexión de Portugal de la provincia, ¿verdad? De una fuerza expedicionaria portuguesa que venía a Asunción y que iba a tomar el control prácticamente de esta provincia, dada la inestabilidad en sí que reinaba en todo el reinado dependiente de España, ¿verdad? Acá empiezan a acontecer una serie de factores que van a finalmente explotar en la gesta del 14 y 15 de mayo, ¿verdad? Por eso es que es tan importante esta batalla y, como se dijo hace rato, es la cuna de la independencia paraguaya. Qué bueno que podamos reivindicar entonces una fecha así, charlarlo con la audiencia, aprender nosotros también, Claudio, con tus conocimientos y recordar de esta manera. ¿Por qué no? A lo mejor deberíamos insistir un poco en el calendario, también se fije un poco más esta fecha como algo más importante, digamos, en lo que es el calendario de cada año, ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho, ojalá todas las veces las podamos recordar como aquella vez que fue el bicentenario, claro, que de repente, ¿verdad? Pues ya hace bastante tiempo de eso, pero bueno, muchísimas gracias por recordar por esta favor, fecha. Claudio, gracias. ¿Y tenemos cuándo? ¿Tenemos mayo de vuelta a fecha histórica? En mayo, sí, 4 meses, un poquito. O sea, otra cosa nos avisa, Claudio, alguna efeméride importante. Sí, ¿verdad? Sí, 1 de marzo, por ejemplo. También. Para seguir charlando. Gracias, Claudio. Muchísimas gracias, Diego, Leila y a toda la teleaudiencia. Bueno, sentimos que además de informar se aprendió hoy, ¿verdad? Sí, realmente, totalmente. Refrescamos un poco también la memoria de aquellos libros que leíamos anteriormente. Hacemos pausa un ratito.